Neira, presidente de FedExport, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ramiro, qué gusto saludarte y un saludo a tu distinguida audiencia y si me permites también solidarizarme con todas las familias de estos momentos tan duros que ha vivido el país, que creo que no debemos dejar de sorprendernos ni dejar de tener este dolor en cada uno de nuestros corazones por lo que hemos vivido estos días, ¿no? Yo creo que es importante darnos de este tiempo, este espacio, para solidarizarnos, para mandarles un abrazo fraterno y lamentarnos, ¿no? Lamentarnos, la verdad que genera mucho dolor. Sí, Felipe, es un tema tenso, es un tema preocupante, pero resulta que alguna vez Oppenheimer decía Ecuador es un país interesante, no deja de pasar algo todos los días. Y estamos ya viviendo en el país del que lo improbable es lo posible. La Corte Constitucional calificó un juicio, el presidente en su actitud democrática como no era de esperarse otra, porque conoce el origen de su autoridad y el origen de su autoridad es un ejercicio democrático en una elección. Proceder de otra manera sería deslegitimar su mismo origen. Pero esto significa que estamos en sede legislativa probablemente donde el espíritu democrático tampoco es el que prima, sino otro tipo de situaciones. Vamos a vivir en los próximos días, más o menos 40, 45 días, un estado de incertidumbre. Esta incertidumbre, cómo beneficia o perjudica al sector exportador, específicamente sector exportador que usted preside el gremio. Bueno, como tú bien lo decías, ¿no? Yo creo que son los canales democráticos los que han hablado. Eso es algo, en medio de toda esta incertidumbre, positivo, en el sentido de que creo que la independencia de la Corte fue respaldada por todos los gremios productivos. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, lógicamente, hizo en ese sentido de respaldar esa independencia. Y eso es algo, te diría, en medio de todo esto, positivo. Sin embargo, vuelvo a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Es decir, el país y la república están en peligro, y esa es la verdad, ¿no? Es decir, yo creo que mientras los políticos de la clase política tratan de salir de un problema, de un lío en el que ellos mismos los han metido, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Es decir, esas hambres políticas de la asamblea nos han metido en este embrollo, porque es una asamblea que la verdad no sé ni qué calificativo ponerle, no ha dado ninguna respuesta a los ciudadanos, es decir, absolutamente ninguna, ¿no? Desde el primer día se ha visto una asamblea que no ha querido colegislar, que no ha querido contribuir al desarrollo del país, que está bien que cumpla su papel fiscalizador, eso es parte de su obligación, pero eso es solo una parte. ¿Dónde está la otra parte? La verdad que yo como ciudadano, y ahorita un poco me quito el sombrero de la representatividad de los gremios, sino como Felipe Rivadeneira, me genera frustración, desesperación, ver que no hay una agenda mínima o un acercamiento de voluntades para un tema tan sensible para la ciudadanía como es la seguridad. No se han puesto de acuerdo en absolutamente nada. O sea, y tal vez lo que te voy a hablar suena ingenuidad, pero mientras pase este juicio político, que van a ser 45 días, ¿por qué no ponerse a trabajar también por temas de seguridad paralelamente, ¿no? Es decir, solo hay un interés claro, y ese interés es el interés de tratar de posicionar fuerzas políticas. Le voy a citar al presidente del comité, que me gustó una frase que él dijo, ¿no? No es un momento en el Ecuador para medir fuerzas, sino para unir fuerzas, porque el tema de la seguridad es un tema que nos afecta a todos. Como sector exportador lo vivimos todos los días. En esta semana han habido llamadas de afiliados nuestros que nos piden ayuda con el Ministerio del Interior porque tienen las amenazas de las vacunas en ciudades que no quiero repetir, pero que son muy cercanas a los centros urbanos. Y esto lógicamente genera angustia, genera desesperación, genera un sentimiento de impotencia y de repudio a la clase política de este país. Yo te diría que esa es la verdad, porque no podemos permitir como ciudadanos
que vemos un enfrascamiento que, si uno hace el análisis, yo no sé a cuánta gente le importará este juicio político, ¿no? Es decir, la ciudadanía lo que necesita es seguridad, lo que necesita es empleo, lo que necesita es salud, lo que necesita es educación, y vemos que no existe una solución, ¿no? Y encima más vamos a estar viendo en cámara lenta estos 45 o 40 días de un juicio político en donde es una medición de fuerzas que no contribuye, si me preguntas a mí, en nada, porque esto no es que va a dar solución, es decir, el cambiar y poner un borrón y cuenta nueva o cualquiera de los escenarios que se puedan venir, que son muchos, y lo único que te genera es más inestabilidad, no te da alternativas para solucionar los problemas del día a día, que son muy, muy graves. Insisto, para mí hay un grave peligro y la República está en juego. Aquí no se trata de un gobierno, no se trata del gobierno de turno, sino para mí sí hay un tema muy, muy de fondo, en donde, claro, insisto, estaremos de espectadores viendo en cámara lenta cada uno de los discursos, cada uno de los egos que se van a pasear, mientras no hay soluciones para el país. Y como sector exportador, claro, si uno ve, tenemos un equipo que está yendo ahora a Corea del Sur para buscar la negociación, la última ronda de negociación. Hay muchos temas en carpeta, en agenda comercial, que justamente lo que buscan es brindar alternativas ¿para qué? Para la ciudadanía, ¿no? Es decir, dar trabajo, dar inversión, dar creación de nuevos sectores de exportación, seguir buscando ese levantamiento y ese ensanchamiento del sector privado para justamente solucionar los problemas de la ciudadanía, y también se genera una incógnita, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ir avanzando este tema? Que se ha venido trabajando durante 2 años. Ha habido cosas muy positivas en materia de agenda comercial y en materia de comercio exterior, que esperemos no se interrumpa, esperemos se convierta en política de Estado, y eso es lo que nos falta. Esa es la verdad, no tenemos política de Estado. Nos vemos abocados a una vorágine política constante y no le ponemos al país por delante, y eso es algo que a mí como ecuatoriano me duele mucho estar viviendo. Al menos a mí me afecta hasta a nivel personal levantarme y ver un país tan destrozado, ¿no? Felipe, ¿hasta cuándo ser espectadores y no tomar la batuta de ser actores? Porque si dejamos en manos de esta clase política que está haciendo pedazos a la República, nuestra complicidad va a ser esa sí por omisión, por no hacer lo que debemos hacer, porque el esfuerzo que hace el empresariado por hacer país, por dar trabajo, por generar riqueza, por ganar plata, porque carajo, no es malo ganar dinero, lo malo es robarse el dinero. Eso es lo malo, no ganar dinero, no hacer empresa, pagarle a sus trabajadores el salario adecuado de acuerdo a al servicio que prestan, pagar los impuestos en la proporcionalidad que el Estado demanda, hacer patria. Hay empresariado que lo hace, hay otro que no, porque todo hay en la viña del Señor. Pero ¿hasta cuándo, Felipe, ser actores y no propulsores de un cambio? Porque si no, estos señores que están sentados en la asamblea y que muchos de ellos ni registro sanitario tienen, resulta que nos están gobernando y llevando a un despeñadero. Y no estoy defendiendo al presidente Lazo, estoy defendiendo al Ecuador. El Ecuador necesita paz, tranquilidad y estabilidad. Bueno, yo creo que una de las acciones es generar este repudio y decirlo públicamente, ¿no? Yo creo que eso está en nuestra competencia. Como tú bien decías hace un momento, nosotros cumplimos con nuestras obligaciones como ecuatorianos, generamos empleo, generamos riqueza, nos jugamos nuestro capital, arriesgamos todos los días generando negocio, esa es nuestra obligación como ciudadanos y esto lo hacemos. De ahí en la parte política yo creo que sí hay que decir las cosas muy claramente y muy fuertemente, ¿no? Como lo he mencionado en esta entrevista. Yo creo que hay que generar un repudio y no solo contra la Asamblea, sino que yo creo que también lamentablemente vemos que hay muchos errores también de parte del Ejecutivo, no se han podido poner de acuerdo, creo que lo único que hacen también los discursos es polarizar aún más, y esto es grave porque, insisto, ante un tema como el de seguridad, tal vez en el pasado hubiera habido una agenda de líderes en donde dicen, bueno, aquí dejemos la política a un lado, pongámosle en un estado de quietud por un momento y preocupémonos por salvar a la República, por salvar a los ciudadanos, ¿no?
no podemos vivir con esta inseguridad y no puedo creer que hasta este momento no existe una reunión sobre ese aspecto entre los principales líderes políticos del país. Y ellos creen que la solución es, bueno, juicio político, borrón y cuenta nueva, y eso no es así. Es decir, el país se desangra, el país, los ciudadanos tienen miedo de salir, de consumir, de trabajar, de movilizarse, y eso es una psicosis que inclusive hasta puede ser generada para generar el objetivo que ellos quieren, ¿no? Está también muy, muy claro, ¿no? No hay que ser ingenuos. Yo creo que desde cada uno de nuestros campos tenemos que tener un repudio generalizado a esto que estamos viviendo, a este momento tan grave. Insisto, lo único que puedo rescatar de esto es la independencia de poderes y lo bien que actuó la Corte en ese sentido de hacer respetar la Constitución, pero eso no es la solución, ¿no? Es decir, a la Corte le llevaron a ese momento, ¿no? Es decir, lo llevaron, lo presionaron, y seguramente lo que estoy diciendo no sea popular, no sea... Felipe, ¿qué tal? Bueno, conversamos con Ramiro mientras hubo este restablecimiento de la señal. Había leído de que el sector exportador también se quejaba porque tanto en los puertos de origen, en este caso en los nuestros, y a los de destinos cuando vamos dirigiendo toda esta carga, también en algunos casos son detenidas o en todo el caso son requisados por indicios precisamente de esta de droga. De droga, porque hay que decirlo así, tal y como es, suena crudo, pero es la verdad. Pero eso también los perjudica a ustedes, Felipe. Sí, totalmente. Primero, disculpas, no sé qué le pasó acá a la le faltan megas, Felipe, le faltan megas, entonces le vamos a hacer una contribución. Creo que sí, no sé qué crees, porque me tocó subir a ¿cómo se llama? A la parte de arriba a reiniciar. De todas formas, ya estoy conectándome por la compu otra vez, por si acaso. Entonces, un poco lo que respondía a tu pregunta, claro, la seguridad, imagínate cuánto invertimos nosotros como sector privado en la seguridad, eso es una realidad. Y el último cálculo que tenemos es que alrededor de $200 millones se gastan en invertir en toda la cadena de protección de la seguridad del sector privado, y eso es algo que realmente nos preocupa, ¿no? Porque no hay una solución. Perdón, voy a hacer para... Bueno, ya estaremos restableciendo la señal nuevamente. Y es así, bueno, no es tampoco que tenemos... A ver, otra vez lo tenemos a Felipe, ahora sí. Adelante, te escuchamos. Sí, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Lo que te decía era justamente que son temas que nos generan mucha preocupación, no hay solución, el sector privado exportador invierte demasiados recursos y ahora nos vemos abocados inclusive a otras disposiciones como es el tema de los escáneres, que si bien es un tema que tenemos que hacerlo, creo que es importantísimo. Me parece que se le está aplicando de una forma, una buena política pública se le está aplicando de forma incorrecta, porque primero se está exigiendo que se pase el 100% de la carga de un día para el otro. Yo creo que hay que empezar con planes pilotos, porque si bien tenemos este riesgo, también podemos crear un riesgo de caos logístico, ¿no? Y otra cosa que siempre nos preocupa, ¿no? Cada uno de estos cambios, siempre quien lo asume, el sector exportador, ¿no? Es decir, nunca hay una corresponsabilidad de parte del Estado. Fíjate, gastamos $200 millones en seguridad privada y encima más tenemos que hacer un pago, vamos a tener que hacer un pago adicional por unos escáneres porque el Estado es incapaz de darnos esa seguridad. Entonces, yo creo que aquí debería haber una corresponsabilidad hasta financiera de parte del gobierno, en este caso, y ellos de asumir ese costo, porque prácticamente se nos está endosando todo el sector privado cuando nosotros ya pagamos impuestos, ya contribuimos, generamos riqueza, y aquí nosotros tenemos un grave problema, porque nosotros no podemos trasladar estos costos hacia el exterior, ¿no? Es decir, esos costos simplemente se los tiene que asumir y nos resta competitividad, y restar competitividad significa ser más caros y seguramente no poder vender lo mismo y no poder exportar lo mismo, es decir, nos generamos un mismo problema para la misma economía del país. Y ahora, en algún momento esto no podría generar alguna dificultad, a ver, no tanto en la cadena productiva, pero sí en los países de destino, porque está bien que en algún momento determinado pues llegue la carga, pero en otras voy detectando que ya no llega dentro de los rangos de normalidad. Y eso podría generar en algún momento algún tipo de
no sé, de observación o de llamado en este sentido. Totalmente, y además es algo nuevo, ¿no? Es algo nuevo que nos vamos a ver abocados, y creo que no hay ni siquiera la capacidad. Yo creo que deberían haber planes pilotos. Para mí tiene que haber planes pilotos porque el 100% de la carga es una locura. O sea, hay que decirlo como las letras como son. Yo se lo he transmitido esto a la directora de la SENAE, le he dicho, plantear el 100% de la carga, eso no pasa ni en importaciones. Y nosotros en exportaciones queremos hacer esto. Es decir, es una locura y no va a haber forma, te diría, física, que no vaya a haber errores. Hay muchos vacíos. Primero, ¿quién van a ser las personas que van a revisar estas imágenes? ¿Dónde se van a estar guardadas estas imágenes? Lo que ya nos mencionaron, que es un instituto. Bueno, y este instituto, ¿cómo le vamos a proteger para que no sea contaminado? Este instituto de imágenes. O sea, son los únicos que no van a estar contaminados de una amenaza latente que tiene el país, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, nosotros habíamos planteado que esto debería haberse estructurado con un convenio internacional donde esas imágenes no estén en el país y estén en otros lados para que estén protegidos de esta amenaza. Es decir, insisto, es una buena idea con muchas falencias, con muchas dudas. Esto lo estamos trabajando en la mesa de competitividad y de comercio exterior que tenemos creada con el Ministerio de Comercio Exterior, donde está la directora de la SENAE. Lógicamente nos reunimos hace 2 semanas y planteamos todas estas observaciones con el debido respeto y con la debida prudencia, porque sabemos que esto es una amenaza para el país. Tampoco queremos hacernos del quite a esta responsabilidad, porque no es así, pero también exponiendo nuestras preocupaciones, que creo que son muy reales, y sobre todo, ¿quién va a ser ahora el responsable? Si pasas, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si pasas del escáner limpio, bueno, nos van a dar un certificado de que nuestra carga está limpia y el puerto asumirá la responsabilidad después, porque por el momento uno entra, te toca pagar el certificado de preembarque, ese certificado te cuesta 180, 160 dólares, y ahí es donde te contamina. Y si te contamina, ¿qué es lo que pasa? La carga se queda parada, te toca contratar abogados, acudir a fiscalía, pagar demoraje, etcétera, etcétera. Total, termina costándote 20, 30 mil dólares el asuntito y puedes hasta perder la carga. Entonces, todos esos pasos no se han resuelto. Porque si ya vamos a pagar por una tarifa de un servicio, ¿no es cierto? En teoría, bueno, te queda un certificado que tú ya no seas responsable de los problemas posteriores, porque estás pasando un escáner. Entonces hay una cantidad de problemas que no se han definido, temas que se tienen que resolver. Yo creo que hay que trabajar muchísimo los puertos, y los puertos concesionados específicamente tienen que invertir mucho más recursos de acuerdo a las condiciones que tienen que dar a la carga. Fíjate ahora, si ya pasan los escáneres, debería reducirse las inspecciones de antinarcóticos. Y eso no se nos ha dicho si se va a pasar, si no va a pasar. Ahora seguimos con las inspecciones de antinarcóticos que cuestan 300 dólares cada una, en donde inclusive ni siquiera los personales de estos puertos concesionados tienen la ropa adecuada para entrar a temperaturas bajo cero. Es decir, no hay las condiciones. Ahora que está en época de lluvias en Guayaquil, te revisan la carga con lluvia sin estar bajo techo, se dañan las cajas. ¿Y eso quién responde? Nadie. ¿Y quién tiene que asumir? El exportador. Entonces en vez de cuidar el sector exportador, de ayudarle, de mejorarle esa capacidad, porque al final es el cliente, y mientras más crezca más negocio de comercio exterior, va a haber más volumen de carga, va a haber, y simplemente todo es en darle encima, trasladarle costos, hacerle dificultoso el tema, etcétera, etcétera. Si bien no es un tema que es culpa de ni las autoridades, nada, es un tema que amenaza al país como este gran problema del narcotráfico. Bueno, pero la responsabilidad creo que tiene que ser compartida y tiene que ser distribuida y no solo achacarle a un solo sector. Bueno, finalmente, Felipe, al menos yo considero, es mi criterio, que así como son tan obsesivos, ese es el término que yo utilizo, tan obsesivos en la parte política, seamos también obsesivos en el tema de seguridad y más obsesivos todavía en el tema económico. Porque ustedes, el sector exportador, si algunos no lo saben, es uno de los, creo que es el segundo más importante en cuanto a rubros en el país, después del petróleo y también de la remesa de los migrantes. Pero parece que algunos no lo entienden o no lo saben, y en medio de esta crisis
Si eso lo que nos genera réditos es descuidado o no es tomado con la suficiente responsabilidad o entrega, pues mañana no nos lamentemos si seguimos viendo esos niveles de producción baja, de desempleo. Pues es ahora más que nunca que hay que alimentar esta cadena productiva, Felipe. Totalmente, tú lo has dicho y es algo que yo lo he repetido muchas veces y no me cansaré de decirlo. El sector exportador no petrolero es una solución real y tangible para la economía del país, porque es así. Hemos duplicado las exportaciones no petroleras a la balanza petrolera. Eso debería ser motivo de orgullo del Ecuador y debe ser motivo de orgullo del Ecuador. Y esto es algo que en cualquier país del mundo los exportadores son, de alguna manera, pongámoslo en términos para que la ciudadanía nos entienda, son mimados por el Estado. Porque esto trae divisas, trae empleo, trae beneficios para la sociedad en su conjunto. Le hacen la vida fácil. No es como aquí es al revés. Parecería que realmente no queremos el progreso en el país, no queremos el desarrollo, no queremos el ensanchamiento del sector privado, no queremos la institucionalidad de la economía, porque seguramente no le convienen a los politiqueros que más bien les gusta generar caos y desastre, y esa es su tarima, ¿no? Entonces, mientras la gente esté bien, tal vez ya no tienen esa tarima y por eso se oponen al desarrollo y al crecimiento del Ecuador, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que trabajar muchísimo. Una de las obligaciones de la federación que yo dirijo es justamente eso, no es generar esta cultura exportadora, es explotar y potencializar ese ADN exportador que tiene cada uno de los ecuatorianos, porque sabemos que esto genera bien al país, genera mucho, mucho bien. Y claro, ver que ni siquiera hay una posibilidad de parte del presupuesto del Estado de asignar escáneres hacia los puertos y de exigir y poner mejores seguridad en los puertos, la verdad que genera frustración, ¿no? Genera frustración. Yo sé que hay muchas necesidades en muchas partes, pero en Colombia, fíjate, en Colombia esto lo asume el Estado. Y esto no lo dice Felipe Rivadeneira, presidente de FEDEXPORT. Estoy hablando de lo que sucede en Colombia. En Colombia los escáneres son pagados por el Estado como medio y como parte de su programa de seguridad y lucha contra las drogas. Claro. Aquí no, trasladémosle al sector privado. Siempre es lo más fácil, ¿no? Es que tiene que ser un trabajo estratégico, Felipe. Eso parece que no entienden. Ramiro tiene más una consulta adicional. Solo era una observación. Pueden aportarlo ustedes y que después le den en efecto devolutivo. Porque si no, no lo van a hacer, Felipe, y van a seguir contaminándole los escáneres. Así que dejemos de poner las trabas, que sí tienes razón por un acaso, no te la quiero quitar. Pero el Estado siempre tiene un problema para cada solución. Agradecerte por la entrevista, Felipe. Le voy a sugerir un proveedor de internet para que mejore su señal para la próxima entrevista, ¿ya? Ni digo quién es mi proveedor para no hacerle... pero seguramente cierro con ustedes y tendrán una llamada un poco con tono fuerte. Que tenga un buen día. Buen día, Felipe. Abrimos el espacio de las menciones publicitarias un momento para decir que Isabel te ofrece los mejores lomitos